Vamos con uno de los que sin duda está marcando el día, un asunto que está marcando el día, que ha sido el fallecimiento del autor Mario Vargas Llosa. Martina. Sí, ha muerto uno de los autores de la literatura fundamental latinoamericana. Toda la sociedad, tanto cultural como política española, consternada. Hemos podido ver un tuit de la Casa Real, incluso del presidente del gobierno, un escritor relevante de la segunda mitad del siglo XX en Perú, un grande de la literatura. Ha inscrito su nombre en la narrativa por títulos como Ciudad de los Perros, Conversaciones en la Catedral, Pantaleón y Las Visitadoras. Ganador del Premio Nobel en 2010, fue un gran ensayista y un gran periodista. Veíamos ese tuit de la Casa Real y el tuit del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho que ha sido un maestro universal de las palabras y que en nombre del gobierno de España y los españoles le enviaba un pésame a la familia. Gracias, Martina. Nos ha dejado a los 69 años de edad desde su casa en Lima y ha pedido de forma expresa, antes de fallecer, así lo dejó constancia en su familia, que no quiere ningún tipo de ceremonia pública, así que será enterrado en la intimidad. Vamos a hablar ahora, Alex, con un librero, porque hoy queremos acercarnos al mundo de los libros, al mundo de la literatura, para comprender, ¿no? Para poder contar el alcance de esta noticia. Muy buenos días de nuevo, Blanca. Pues así es, era ayer cuando conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa y lo hacíamos, como bien comentas, con un comunicado de la familia que, entre otras muchas cosas, aseguraba que su obra lo sobreviviría, y es lo que le queremos preguntar a León Vela de la librería Cálamo. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Se puede considerar uno de los grandes escritores de la literatura contemporánea? Sin ninguna duda, la mitad del siglo XX y principios del XXI está marcada por ese realismo que, junto a García Márquez, Cortázar, realismo literario que se está imponiendo ahora en la dinámica narrativa. Y su obra sobrevivirá, por supuesto, a mucho, mucho tiempo. ¿Qué obras se pueden destacar de él? Porque tiene una amplia bibliografía. Pues desde La ciudad y los perros, que es la primera gran obra, bueno, la primera obra en realidad que escribe, que le da y le abre todas las puertas, una autoficción, La tía Julia, Pantaleón, bueno, Sueño del Celta. La editorial tiene una biblioteca creada, Biblioteca Vargas Llosa, tiene más de 100 títulos publicados, ensayo, poesía, ficción, imagínate. Hablamos siempre de Vargas Llosa, es más conocido por Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Pero tiene multitud de premios. Multitud de premios y reconocimientos. Tiene el premio Cervantes, el Princesa de Asturias, el Rómulo Gallego, el premio de la Paz de los libreros alemanes. Tenía desde luego el sillón en la Real Academia Española y desde el 2023, como anécdota, se le reconoce como miembro de la Real Academia Francesa cuando no ha escrito ni una línea en francés. Imaginaos el poder que tenía su verbo. Dentro de la experiencia que tienes, ¿qué tendríamos que elegir o cómo usted tiene que leer a Vargas Llosa? Todo autor tiene una línea narrativa que le hace grande, por eso precisamente. No importa, quizás yo leería el Vargas Llosa inicial, La ciudad y los perros, Tía Julia. Es un realismo además que te absorbe, te atrapa y que te cuenta además. Pues muchísimas gracias, León, por esas palabras que está haciendo sobre Vargas Llosa. Hemos querido también conocer cuál es la opinión de este escritor, de la gente que hemos visto por la calle, y esto es lo que nos comentaban. Bueno, su vida, que era un buen escritor, ¿no? Y luego su vida amorosa y esas cosas, y ya está, más no sé. Bueno, lo único, cuando salía con la Isabel Presley, ya te puedes imaginar, entonces fue súper conocido. Pues una aportación muy importante a la literatura contemporánea. Pertenece a una generación de autores importantes venidos del otro lado de América, pero que han hecho su vida prácticamente también en España. Premio Nobel, por supuesto, eso es lo más importante, y que hay que leerlo, hay que leerlo. Graciano, ¿con qué nos quedamos del legado de Vargas Llosa? Porque la calle pues es dispar, como suele ser.
Pues yo creo que con la primera parte de su vida, porque luego ha habido, sinceramente, yo le conocía, me invitó a una cena en Marbella, cuando él hacía ayuno todos los años, todo un mes, un ayuno, en una famosa clínica que no voy a decir el nombre, dentro de la época ha desaparecido. Y después, cuando terminaba el ayuno, organizaba un pisco allí del carajo, ¿no? Era cubano, era peruano, en fin, todas esas cosas. Pero la primera parte y tal, cuando empezó a tener éxito y mucho dinero, cambió el maoísmo por el liberalismo, lo cual no digo que esté mal, está muy bien, pero cambió, digamos, la creatividad, la seriedad de un gran escritor por el folclore, y luego ya lo de la Preller ahí en Villameona, que ya fue la leche, ¿no? Las conversaciones, yo he tenido varias conversaciones con él, asistí a uno de mis cursos que hago de verano, de estos, y lo llevé a Castilla, que es mi tierra, la Ribera del Duero, y entonces me dijo, a veces cuando vengo a Castilla me da un poco de pudor que yo sea premio Nobel y Miguel Delibes no. Y es verdad, o sea, la obra de Miguel Delibes es infinitamente más perdurable que la de tal cual. Yo me quedo con eso. Luego, claro, tenía que tener una actividad enorme para generar cantidades de dinero importantes, porque... Bueno, yo no voy a entrar en la prensa del corazón, nada tal. Es decir, tenía que generar dinero importante. Y ya está, vivía como tenía una casa en Manhattan, una casa en París, un pedazo de casa en fin. Pero ya se ha marchado. Pues yo me quedo con una frase que decía que donde hay libertad y literatura era bastante progresista, era muy crítico con el sistema peruano. Además, creo recordar que se presentó a las elecciones que perdió en Perú contra Fujimori. Que... Escribió un libro. Correcto. ¿Cuándo se jodió el Perú? Y bueno, tiene muchas raíces porque vivía entre Madrid y me parece que era... París, Marbella, Manhattan, o sea, personal de Londres. Nos deja su obra, que tiene multitud de libros. Yo creo que el mejor, y ese sí que me lo leí, que hablaba en un colegio peruano, de la dictadura militar en la época de un colegio cubano, la de La ciudad y los perros, que era bastante de 1960 y algo, creo que era el libro. Y animo a los aragoneses que lo lean ahora que, por desgracia, pues ha fallecido.